Hola, qué gusto de verles. En este video, les voy a enseñar cómo reconocer los diferentes tipos de oraciones en pasado. Recuerden, no les voy a enseñar los tiempos, solamente cómo identificarlos para que puedan formar sus tag questions. ¿Están listos? Pues y para empezar, si vemos que la oración tiene was, o, were, sin duda se trata de una oración en pasado simple. El uso de una u otra forma depende de la persona que estemos hablando. Was para singulares y were para plurales. Si observas que después de was o were hay un verbo que termina en ing, entonces el tiempo es pasado progresivo. Recuerda que la terminación ing es la característica principal de los tiempos progresivos o también llamados continuos, y lo que determina su tiempo es la forma del verbo to be que utilizan. Fíjate en los ejemplos. Ahí podemos ver oraciones del pasado progresivo. En ambos casos, pasado del verbo to be o pasado progresivo, las negaciones y preguntas se hacen de la misma manera. Para negar, se le aumenta la palabra not después de la forma del verbo to be. Para hacer una pregunta, se pone primero la forma del verbo to be y luego el pronombre personal. No es tan complicado, ¿verdad? Hay que recordar que el pasado simple no solo usa al verbo to be, sino que se puede formar con otros verbos, y a partir de ellos podemos identificar este tiempo. Como sabemos, una oración se forma de persona, verbo y complemento. Pues bien, si en una afirmación el verbo está en su forma de pasado, entonces la oración es pasado simple. Tranquilo, puedo leer tu mente. Estás pensando, ¿y cómo sé que un verbo está en pasado? Saberlo es más o menos sencillo. Un verbo regular en pasado termina en ed. En el caso de los verbos irregulares, pues, te los tendrás que aprender de memoria. Tanto para verbos regulares como irregulares, en futuro utiliza will o going to. Y, como ya mencionamos antes, los progresivos añaden la terminación ing. Para identificar las negaciones e interrogaciones en pasado simple, la cosa se vuelve más fácil, porque vamos a ver que se utiliza el auxiliar did, como veremos en los ejemplos. Ya sabemos que en las negaciones, los auxiliares junto con la palabra not van entre la persona y el verbo. En las preguntas, se cambia el orden. Primero ponemos el auxiliar y después la persona. Vamos a incluir al presente perfecto entre las formas de pasado. Si, ya sé, a pesar de su nombre, también hace referencia al pasado. Reconocerlo es fácil porque utiliza los auxiliares have o has. Dependiendo de quién se hable, además, el verbo que les sigue está en pasado participio, que nuevamente, para los verbos regulares, tienen la terminación ed, y los irregulares. Bueno, ya lo saben. En este tiempo, como en todos, se niega con el auxiliar, por lo que para hacer oraciones negativas, se agrega la palabra not después de have o has. En el caso de las preguntas, se invierte el orden entre los auxiliares y los pronombres personales, de la misma manera en que se hace en otros tiempos. Sabiendo lo anterior, ya estamos en condiciones de formar tag questions con oraciones del tiempo pasado, así que, vamos a practicar. Yo les voy a decir una oración, y tú tienes que formar su tag question. ¿Estás listo? Comenzamos. She was skiing. Wasn't she? You have not listened this song. Have you? You did not drink my soda. Did you? ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Espero que lo hayan hecho de maravilla. Espero que les haya sido de utilidad. En el próximo video, les explicaré cómo reconocer los tiempos en futuro. Hasta la próxima.